Hola hermanos, el día de hoy, 25 de febrero del 2025, es martes de la séptima semana del tiempo durante el año. De mañana en 8, miércoles de ceniza. Sí, seguimos pendientes de la salud del Santo Padre, siempre pues conscientes de que esto es un proceso lento. Hay momentos en los que pareciese que la cosa va a mejorar y hay otros momentos en los que se tiende a retroceder, digamos, pero es todo parte. Los médicos dicen esto es absolutamente normal por su edad, por sus situaciones, ya van viendo, ha habido transfusiones de sangre, ha habido momentos en los que se ha tenido que utilizar oxígeno con él, es decir, vamos, tenemos que ser conscientes de que esto es así. Y de hecho, nos está dando un bello ejemplo de lo que significa soportar la enfermedad, ¿no? Porque en algún momento se nos ha dicho claro que ha estado sufriendo mucho. Y estoy segurito que está ofreciendo ese sufrimiento por todos nosotros, sobre todo por aquellos grandes detractores que tiene. Segurito que lo está ofreciendo. Bueno, vamos, hoy les voy a hablar de un beato interesantísimo, de los primeros beatos de América, porque hay que decirlo, fue beatificado en mayo de 1789. Yo no logro entender por qué no ha sido canonizado. No sé si es que en Puebla de Los Ángeles no se ha seguido el proceso, no lo sé, no lo sé, de verdad no lo sé. Él es gallego de origen, ¿no? Él nació ahí en un pueblito cerca de Orense en enero del año 1502. Y bueno, él era un campesino, sencillamente, tenía una gran fuerza, era grandote, y entonces pues empezó trabajando ahí en su pueblo. En algún momento estuvo como capataz de una finca, pero parece ser que la señora dueña de la finca se enamoró de él y quería hacerlo pecar, ¿no? Y entonces se fue para otro lado y de nuevo empezaron las calumnias y entonces decidió sencillamente mejor venirse para América, venir para la Nueva España, ¿no? Y entonces en 1533 pues llega a Nueva España. Ahí pues las llegadas eran siempre o por Veracruz, no había otra manera de llegar. Y bueno, y entonces pues él, imagínense, 1533, o sea, 2 años después de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, por lo tanto, estamos al mero inicio de la evangelización, de los asentamientos y todo. Y claro, los que llegaban venidos de España tenían en América muchas prebendas y eso le permitió a él pues tener varias facilidades si lo quieren de alguna manera. Y entonces se traslada a Puebla y ahí en Puebla empieza, de hecho se considera que, fíjense, es el primero en abrir caminos en toda esa zona, porque lo que hacía era construir carretas para ayudar a transportar la comida, los víveres, y le ayudaba a los indígenas y lo hacía de gratis para ayudarles. Les puso ahí una pequeña fabriquita, digamos, una pequeña industria también para ¿cómo se llama? Que ellos aprendiesen de alguna manera. Fue gran domador de animales, los animales lo requete querían, era una cosa muy bella. Bueno, es que se cuenta también que en el pueblo de él, cuando estaba pequeño, pues se dio la peste y a los apestados, a los pestados, lo sacaban fuera del pueblo y la mamá lo dejó en una cueva y ahí lo mordió una loba y eso provocó una hemorragia y así se salvó, imagínense ustedes. Y después él se volvió, pero amiguísimo de los animales, es una cosa. Y luego van a contar un montón de historias, porque había, ¿qué les digo? Cuentan un montón de especies de leyendas, como él no se fijaba y se durmió incluso encima de un hormiguero, y las hormigas más bien hicieron alrededor para protegerlo, para cubrirlo. Había un caballo ahí que nadie lo lograba domar, y él mansito, pero ya era fraile en ese momento, todavía esto es mucho después de lo que les cuento. Pero bueno, y entonces él empezó a construir, ¿no? los caminos ahí, a hacerlos más anchos para permitir que hubiese, ¿cómo se llama? Pues que las carretas pudiesen pasar. Bueno, ya les digo, se trasladó luego a Ciudad de México y bueno, estuvo en varios lugares porque hay también un camino en Zacatecas que se le atribuye a él y otros, ¿no? Ya les digo, eso es una cosa bella porque él hizo un trabajo sencillamente. De hecho, fíjense que compró un terreno ahí donde se supone era un rancho, ahí cerca de Chapultepec, ahí donde está el parque tan bello, ¿no? Pero bueno, y es una zona muy preciosa. Pero ya les digo, es una cosa que él se dedicó, pero se enfermó, tengo que ir un poco más rápido, ¿no? Se enfermó y entonces le prometió al Señor que si se sanaba de esa enfermedad se iba a hacer fraile.
y pues se curó. Y entonces, bueno, ya les digo, cambió todo, 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 todo. Parece que estuvo casado. Fíjense, sí, parece que se casó alrededor del año 1562, pero lamentablemente la esposa murió al año. ¿Ya? Okay. Y entonces parece ser que se volvió a casar, unas segundas nupcias, y también la esposa se le murió en menos de un año. Y entonces, bueno, en ninguno de los casos hubo descendencia, no tuvo hijos. Y bueno, entonces se dedicó a trabajar en la hacienda y todo. Hay un montón de historias con respecto a la vida de él. Ya les cuento que en una ocasión hasta tuvo que pelearse porque con la carreta quebró unos jarros que habían por ahí, y el otro hombre quería que le pagara, y que si no le pagaba que ahí se iban a los golpes. Y bueno, él era tan grandote que por allá lo tiró, y después el otro le pidió misericordia y él más bien lo abrazó y toda la cosa. Bueno, ya les digo, hay un montón de historias sobre él. Bueno, entró en la vida religiosa, en la vida franciscana, se hizo terciario franciscano, y ahí va a pasar prácticamente los últimos 20 años de su vida, ¿no? Claro, todas las posesiones de su hacienda, porque había llegado a tener una gran hacienda, un hato ganadero bastante grande, se lo entregó a las clarisas, ¿ok? Porque ellas eran muy, muy pobres, ¿no? Bueno, se hace, como les digo, franciscano ahí en el convento de Tlatelolco. Imagínense ustedes, Tlatelolco, todas las historias que hay detrás de este lugar, ¿no? Y bueno, y ahí como simple campesino, portero, haciendo todos los trabajos más sencillos, pero realmente se ganó el cielo, ¿no? Y luego, pues se trasladará de nuevo a Puebla de Los Ángeles, y ahí estuvo como limosnero, pero recorrió buena parte de México. Va a morir un 25 de febrero del año 1600. Parece ser que la agonía de su muerte fue bastante extensa, ¿no? Duró mucho tiempo, pero la cantidad de gente. Fíjense que lo han desenterrado 2 veces, ¿no? Y siempre se le ha encontrado incorrupto, por eso es que se le muestra así. Yo insisto, no entiendo por qué no se ha seguido el proceso, porque realmente hay un montón de indicios de lo que él es. Bueno, y ahí está en el convento de San Francisco, en el templo de San Francisco, ahí en Puebla. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya sabemos que hemos empezado. Sigo hablando de Beato, ya lo notaron, ¿no? Ya les digo, hay que seguir pidiendo. Bueno, libro del Eclesiástico, el primer versículo de hoy, vale oro, ¿no? Entonces, Eclesiástico capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga, y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego, y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uy, Dios mío. ¿Se imaginan ustedes estos consejos? O sea, agarremos un par de versículos y ya tenemos para rato, ¿no? Yo me quedo siempre con los primeros, ¿no? Hijo mío, si te propones servir al Señor, si vamos a entrar en el camino del Señor, y si queremos vivir la vida de la iglesia, así como Papa Francisco, pues hombre, hay que prepararse para la prueba. Y esto es así, porque de hecho lo que prueba que efectivamente estamos haciendo aquello que agrada al Señor, es que vivimos pruebas. Sí, lo siento, es concomitante, es casi una ecuación. Es decir, si usted va a ser fiel, prepárese, que le van a caer por todos lados. Por eso, mantén firme el corazón, sé valiente y no te asustes en el momento de la adversidad. Es fácil, ¿no? Tener la tentación de tirar la toalla, de dejar de luchar, de dejar de esforzarse, tanto problema. ¿Para qué me metí yo de sacerdote, Dios mío? ¿Para qué me metí en este grupo? ¿Para qué entré a servir en la iglesia? ¿Para qué? Y empezamos, ¿no? Porque hay un montón de circunstancias que frustran, ¿no? Pero la insistencia, confíate al Señor, pégate al Señor, o sea, es decir, por eso los que temen al Señor esperan en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Confíen en Él. Él no los dejará de lado.
Y pone, bueno, miren a los antepasados, ¿quién confía en el Señor y quedó defraudado? Claro, revisemos la historia de la salvación y vamos a ver todo lo contrario, ¿no? Hemos visto personas que, ahí, y fíjense, Salmo 102, el Señor es clemente y misericordioso, Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Es el Salmo 102 que hemos leído precisamente, ¿cómo se llama? El domingo pasado, ¿no? Ese fue el salmo que se cantó, el salmo precioso. Realmente ese salmo vale la pena para leerlo una y otra vez, porque ahí está, ese es el centro. El que tus culpas perdona, que todas tus enfermedades cura, te saca de la fosa, te libra de la fosa y te colma de gracia y de ternura. ¿Se acuerdan? La segunda estrofa del salmo del domingo pasado. Pues sí, hay que confiar en el Señor. Tenemos que abandonarnos en el Señor. Ya les digo, sigo poniendo el ejemplo del Beato Aparicio, pero también, sobre todo, el del Papa Francisco en este momento, porque, vamos, Sebastián de Aparicio, un modelo, seguir haciéndolo, ¿no? Confianza en el Señor, abandono en el Señor. Vamos, el Evangelio, el segundo anuncio de la pasión y la reacción pésima, pésima de parte de los apóstoles. Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. La semana pasada escuchamos el primer anuncio de la pasión, la reacción de Pedro. Que no te pase eso a ti, Señor. Bueno, entonces apártate de mí, Satanás. Sí, ahí fue duro el Señor, pero inmediatamente lo vuelve a juntar. El que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, siempre una enseñanza. Es interesante que si leemos Marcos, ¿cómo está esto de que no le preguntaban al Señor? Si se acuerdan, ayer le fueron a preguntar, porque el caso de aquella curación de aquel muchachito, pues, ay, entonces, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Y Jesús se los explicó. Porque ahora no tienen el valor de preguntarle. Porque el problema es que la discusión de ellos están centrados sobre ellos, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el primero? Y claro, eso puede venir del mismo hecho de cómo los llamó, cómo los eligió. Segundo, puede venir de, claro, vos, a ver, Pedro, tú eres el jefe, ¿y por qué no pudiste expulsar a ese demonio? No, pero es que miren, y entonces se arman partidos, ¿no? Entonces por eso vamos discutiendo quién es el más importante. Y esa tentación, Dios mío, mírenlo ahorita, o sea, es decir, no nos quebremos la cabeza. Está el Papa en una situación crítica, claro, no ha estado en peligro de muerte propiamente, pero vamos, es un riesgo, ¿no? Y andan armándose los partidos. Yo miré por ahí una gráfica en la que sacaban, ¿no? Los liberales, los semiliberales, no sé cómo llamarles, o moderados, los conservadores, madre de Dios, ya dividieron, ya hicieron de los cardenales allá partidos políticos. Y fíjense que hasta ponen los mismos colores que se utilizan aquí en mi país, es así, y creo que pasa en casi en todos los países, ¿no? Entonces el azul para los conservadores y el rojo, sangre, para los liberales. Entonces uno dice, ay, Señor Jesucristo. Pero eso es el mal que tenemos desde el inicio. Siempre armar partidos, siempre a ver quién queda, a ver a quién nombran, a quién. Nos pasa, ¿no? En las diócesis van a nombrar un nuevo obispo y empiezan a aparecer los candidatos y este y aquel otro y empiezan a serrucharle el piso de aquí. ¡Ay, madre de Dios! Dice uno, ¿qué es esto? Esta no es la iglesia de Jesucristo. Eso no es el proyecto de Dios, la paciencia del Señor, ¿no? Puso a un niño en medio de ellos y dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último. Que sea el último y el servidor de todos. Y abraza al muchachito, lo abraza al niño, el que no valía en esa sociedad. ¿Ya? El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. A mí me recibe. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino que recibe a aquel que me envió. Ocupémonos de servir. Perdonen que se lo diga así tan francamente. Ocupémonos de los puestos, los lugares. ¿Quién va a quedar aquí? ¿Quién va a ser el Papa? Pues hombre, por lo menos tengamos la decencia de dejar de lado esa mentalidad mundana
que no nos va a servir de nada. Tanto que nos habló el Papa Francisco, nos ha hablado el Papa Francisco de la mundanidad y nosotros seguimos muy mundanos, ¿ya? Apegados a querer, ¿ya? Los puestos, los lugares, quién es el primero, quién es a quién está más cerca del obispo, quién está más cerca del párroco, quién es cómo van quedando las piezas en este ajedrez. Eso no es cristiano. Hagamos oración para salir de uno mismo y andar por la vida, para dejarlo ya conocido y pasar por Samaria, para conjugar tolerancia y radicalidad a lo largo del camino, para crear espacios evangélicos y entrar en tu reino. Dame mirada corta de orfebre, que descubra, aprecie y ame lo más diminuto y escondido, y una mirada larga de centinela para ver el horizonte que me espera, más allá de las montañas y la niebla. Y esto, Señor, dámelo cada jornada, para poder gozar y recrear lo que tu espíritu siembra con mimo en los espacios que piso y sueño, en este tiempo tan convulso y yermo y con las utopías por el suelo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Sebastián de Aparicio, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos. No dejemos de orar. No dejemos de orar por el Santo Padre.